En América Latina se ha convertido en una máxima el hecho de que si hay ingresos desde fondos públicos, quiere decir que habrá corrupción en el manejo de esos fondos que ingresan. Lo mismo ocurre con subsidios, con exenciones y con cualquier otra cosa que su fuente sea del Estado. Su dinero, su dinerito venga desde el Estado. Entonces, Javier Milei ha cerrado la Agencia Federal de Ingresos Públicos. ¿Y sería este acaso el fin de la corrupción en Argentina? Yo sé que Javier Milei iba a acabar con el Estado, pero quitarle el financiamiento al Estado resulta como irracional. Por supuesto, no quitó el financiamiento por completo, se desmontaron una serie de cosas y quedó entonces otra institución que es la que va a recaudar los fondos, pero que no se administra con tanta corrupción como la anterior. No se vaya, quédese conmigo hasta el final que le voy a explicar en qué consiste este cambio, cuál es el beneficio para el pueblo, cuál es el impacto en la economía argentina y cuáles son los planes que puede representar esto para el futuro. Ya vengo. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Y entonces Javier Milei cerró la Agencia Federal de Ingresos Públicos, AFIP, para reemplazarla por una agencia que cueste menos, con menos burocracia, menos estructura y sin incentivos para exprimir al pueblo, quitando razones para que los funcionarios metan la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Pues Javier Milei ha presentado esta institución que también va a recaudar fondos, por supuesto, pero que promete tener mucho menos corrupción. Vamos a verlo. Javier Milei, presidente de Argentina, anunció la clausura de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el organismo encargado de la recaudación tributaria en Argentina, y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. Este cambio forma parte de su agenda económica liberal, cuyo objetivo principal es reducir el tamaño del Estado y transformar el sistema tributario del país, incluyendo la reducción de la burocracia, la eliminación de incentivos perversos para los empleados de la agencia y la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. Y así es como nace la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Una institución mucho más ligera, mucho menos costosa y sin los incentivos, sin el premio por exprimir al ciudadano que tenía la anterior institución. Este es otro de los pasos que Javier Milei está dando en el camino de reducir el tamaño del Estado argentino. El Estado, entiéndase, no estamos hablando del país, que suele decirse que están regalando las Malvinas, que bueno, han intentado malinterpretar la expresión. Reducir el tamaño del Estado quiere decir que habrá menos organismos que presionen y que expriman a los ciudadanos. Pero primero que nada, ¿cuál es el principal beneficio para la gente de este cambio de institución? El cierre de la AFIP representa un cambio radical en la gestión tributaria del país, eliminando uno de los organismos más criticados por la burocracia y la supuesta corrupción. Se reducen los cargos directivos en un 45% y el personal en un 34%. Esto refleja la filosofía de Milei de achicar el Estado y combatir la ineficiencia. Algunos críticos podrían argumentar que la simple reducción de personal no garantiza una mejora en la eficiencia del sistema. Además, esta medida podría aumentar la presión sobre los empleados restantes y crear incertidumbre sobre la capacidad del nuevo organismo para gestionar la recaudación necesaria para el Estado argentino. Quitarse de encima la AFIP significa una reducción en el salario de quienes administran estos procesos de recaudación. En lugar de ser la institución mejor pagada, como era la AFIP, ahora los funcionarios van a tener salarios similares a los de ministros. Siguen siendo buenos salarios, pero no estas cantidades que provocaban que todo el mundo quisiera colocar a su primo, a su hermano, a su compañero. A final de cuentas, la AFIP era una institución de enchufados
de estos que no saben hacer nada, pero tú quieres que ganen mucho dinero. Entonces, pónmelo en la AFIP. Sí, que me prima al pueblo y vamos a ver cómo le damos a ganar decenas de miles de dólares al año. Y este tipo de abusos, bueno, se terminaron. Pero, ¿en qué consistían estos abusos? Milei anunció que los directivos de la AFIP ganaban salarios desproporcionadamente altos, en promedio 34 millones de pesos mensuales, alrededor de $30,000, muy por encima del salario de un ministro, 4 millones de pesos. Un argumento contrario podría señalar que los salarios competitivos atraen talento calificado y que la baja remuneración podría llevar a un debilitamiento del sistema fiscal. Pero solo los salarios están en juego. Uno de los sistemas más criticados de la AFIP también fue eliminado. Uno de los elementos más criticados de la AFIP era la cuenta de jerarquización, un sistema de incentivos donde el 0.65% de la recaudación anual se repartía entre los empleados de la agencia. Esto incentivaba a los empleados a maximizar la recaudación, a menudo mediante prácticas percibidas como abusivas hacia los contribuyentes. Entonces el 0.65% de lo recaudado cada año era dividido entre los funcionarios de la AFIP como un bono, un premio al exprimir, un premio para robarle a la población, un premio para estafar, para envolver a ciudadanos honestos, productivos, en estas marañas de investigación por el fisco y qué fraude fiscal, y amenazarlos con la cárcel solamente para que suelten más dinero del que han producido con su esfuerzo y con la colaboración de otros ciudadanos. Algunos podrían argumentar que este tipo de incentivos era necesario para motivar a los empleados a realizar su trabajo con diligencia y alcanzar las metas fiscales. Sin un sistema de incentivos, podría haber una disminución en la eficiencia y efectividad de la recaudación, lo que podría afectar las finanzas del Estado. Nos ha quedado claro que Javier Milei considera que es un robo el pago de los impuestos. Todo libertario entiende este principio. Cuando se te obliga a comprar cosas que no has deseado comprar, se te está robando, se te está estafando. Cuando el Estado contrata un servicio sin consultártelo, pero sin embargo te obliga a pagarlo a través de los impuestos, te está estafando, te está robando. La eliminación de este sistema de incentivos representa un esfuerzo por cambiar la lógica de la recaudación, que hasta ahora beneficiaba a los empleados de la AFIP por aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos. El gobierno de Milei quiere acabar con lo que considera un sistema perverso que alentaba la extorsión a los contribuyentes. Ahora bien, cuando se habla de incentivos fiscales, pues hay algunos que entendemos que pueden ser positivos. Pero, ¿dónde podemos trazar la diferencia entre qué incentivo fiscal es positivo y cuál no? ¿Acaso el positivo es el de vamos a dar exenciones de impuestos? ¿O solo los negativos son aquellos en los que un funcionario puede llevarse una tajada? Porque entonces estaríamos inclinando la balanza en cualquiera de los dos lados. Pero, ¿qué es lo que dice el principio de libertad? Si yo te dejo ser libre de escoger lo que tú quieres, entonces esos impuestos y qué se hace con los impuestos debería consultarlo contigo, con el pueblo, cada vez que se vaya a decidir qué hacer con los impuestos. Eso significa que habría que hacer los presupuestos nacionales desde cero, decidiendo para ese año qué es lo que se quiere hacer con precisión. Y además, fijando el costo, el presupuesto se establece y entonces se crean los impuestos necesarios para poder financiar eso que se hará ese año en específico. Cuando sabemos que la costumbre en los países es partir desde el presupuesto anterior, por lo que siempre van al alza. Es cuestión de tiempo para caer en déficit fiscal. Pero claro, 0.65% de tajada para repartir entre estos enchufados, es lógico que para Milei y cualquier otra persona con un mínimo de criterio es un abuso a la ciudadanía. Estamos hablando de corrupción legal. Aún así, hay quienes sostienen que estos incentivos motivan a que los funcionarios
Hagan su trabajo, se encarguen de escudriñar, persigan la evasión de impuestos. Y desde cierto punto de vista puede que tengan razón. El asunto es que la línea que divide la extorsión del fiel cumplimiento de sus labores se hace muy delgada, tan delgada que es peligroso dar un incentivo de ese tipo a un grupo de enchufados. Ahora la pregunta es, ¿cómo afectará este cambio a las recaudaciones? Porque recuerden que Argentina viene saliendo de un déficit y Milei dijo que déficit cero, que no iba a tolerar que se necesitara emitir dinero para poder financiar cualquier actividad estatal. Pero ahora, con este proceso de recaudación, ¿qué es lo que viene? El cambio estructural en el sistema tributario argentino podría tener un impacto significativo en la forma en que se gestionan los recursos del Estado. La reducción del número de empleados y la eliminación de incentivos buscan crear un sistema más ágil y menos costoso para los contribuyentes. Aunque Milei busca crear un Estado más eficiente, algunos economistas y opositores podrían cuestionar si estos recortes afectarán negativamente la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y servicios públicos. Además, existe el riesgo de que la eliminación de personal genere una mayor carga de trabajo y disminuya la efectividad del sistema recaudatorio. Es evidente que la reducción de personal va a significar una carga adicional de trabajo, pero también significa un ahorro no solo en salarios, sino también en logística, en espacios, edificios completos que ya no sería necesario tener rentados o que simplemente podrían venderse. El asunto es que, habiendo un equilibrio adecuado, por supuesto, donde solamente se queda el personal que sea esencialmente necesario para poder hacer la recaudación, puede tenerse ahorro mientras la recaudación no cambiaría en su totalidad. Claro, hay un desmonte de impuestos que Javier Milei le debe a su país, pero cada cosa en su momento. El cierre de la AFIP y la creación de la ARCA son un componente central de las reformas económicas de Javier Milei, orientadas a reducir el tamaño del Estado, eliminar la corrupción y hacer más eficiente el sistema tributario. Aunque estas medidas podrían traer beneficios a largo plazo en términos de transparencia y eficiencia, también plantean desafíos importantes en cuanto a la capacidad del nuevo organismo para recaudar los ingresos necesarios para el funcionamiento del Estado. Como promesa de campaña, Javier Milei hablaba de cambios a mediano y largo plazo. Sin embargo, a corto plazo logró frenar la hiperinflación, conseguir un superávit, empezar a pagar los intereses y parte de la deuda sin tener que emitir dinero por parte del Banco Central, lo que ha permitido que Argentina vaya soltando esta presión de la deuda que heredó el gobierno de Milei, a pesar de que ha sentido el pueblo en sus costillas lo que representa tener que cortar el flujo del dinero del Estado en algunos servicios y subsidios y donativos y bonos, todas las cosas que viven regalando. Las chucherías que regalan los políticos o que fingen regalar, porque al final devuelven una fracción de lo que le quitan a la gente en estos supuestos regalos. El impacto que ha tenido en la economía las políticas de Milei, pues cada vez sorprenden más a todo el mundo. En ningún otro momento, ningún otro país probó las teorías políticas de la libertad. Esta es la primera vez que se ponen en práctica. La reforma también despierta dudas sobre su impacto en los trabajadores de la AFIP y en los contribuyentes argentinos, que podrían enfrentar una transición compleja en la gestión de sus obligaciones fiscales. Pero, a largo plazo, ¿hasta dónde podrían llegar? ¿Usted qué opina? Puede ponérmelo ahí en los comentarios. Algunos expertos consideran que sí, Argentina podría liberarse de las deudas y que ni siquiera sea necesario dolarizar. En mi opinión, dolarizar solamente funciona cuando se necesita eliminar la posibilidad de que el Banco Central pueda imprimir su propio dinero. De esa manera, la moneda que se tiene, pues tiene un solo valor a nivel internacional.
Se tiene miedo de que, porque si es el dólar, entonces Estados Unidos podría devaluarlo. Al final eso no importa, porque dentro de la economía argentina, el que va a comprar un filete, si el filete le cuesta $1, pues igual le seguirá costando $1, no importa cuánto pueda costar en el exterior ese dólar. A nivel interno va a seguir costando lo mismo. Y si el dólar se devalúa a nivel internacional, eso significa que el argentino tendrá mayor beneficio a la hora de vender, a la hora de la exportación. Ellos recibirán más dólares que valdrán lo mismo a la hora de consumirlos dentro de su país. Pero si se puede sanear la economía, entonces no sería necesario dolarizar, aunque siempre las personas tendrían la opción de ahorrar en una moneda o en otra. La situación actual es que algunos aplauden a Milei por tomar estas medidas tan drásticas en contra de la corrupción y que limitan las recaudaciones, mientras otros consideran que estamos a la puerta de una crisis recaudatoria. Estas personas, estos últimos, vaticinan que no habrá con qué financiar los servicios básicos. Ahora bien, la única razón por la que una persona necesita de un servicio básico estatal como la educación o la salud es por no poder pagarse el servicio privado. Si le quitamos menos a la gente, entonces la gente podría tener su propio dinero para pagar sus servicios básicos. Y entonces no necesitaría que el Estado se lo supla. Por supuesto, seguridad y justicia, así como el ejercicio de la democracia y las garantías que permiten ejercerla, eso sí tiene que venir desde el Estado. Hace falta un parlamento, hace falta un sistema judicial, hace falta una policía y un ejército y por supuesto un poder ejecutivo que coordine las funciones del Estado. Pero eso es todo lo que no se puede suplir desde el sector privado. Todo lo demás puede hacerlo una empresa que se contrata para esos fines. Y llegamos al momento en el que les solicito que se suscriba si no lo ha hecho, que active la campanita si ya está suscrito pero aún no la ha activado, que me deje su comentario sobre la opinión final ya que llegó a este punto, pues podría darle a me gusta porque supongo que el video le gustó. Y si este video no le gustó, entonces vea ese otro video que seguramente le va a gustar.